codicia, sin moderación, algo inmoderado de poseer bienes materiales más y más. El Señor Jesús quiere entregar un mensaje cuando dice, miren, guárdense de todo tipo de codicia. Está diciéndonos porque nuestras vidas no dependen únicamente de los bienes que acumulamos. Sé que se pueden generar algunas inquietudes, pero trataré de abordarlas hacia el final para que no perdamos de vista este hilo que llevamos. Nuestras vidas no dependen únicamente de los bienes que acumulamos. El Señor nos invita a pensar que no solo teniendo bienes está todo solucionado en nuestra vida. Nuestras vidas, y está comprobado, que muchas veces, aunque teniendo muchos bienes materiales, como le ocurre a este hombre de la parábola que ya entraremos a revisar un poco, ni siquiera así encuentran paz. No se tiene solucionada la vida muchas veces, teniendo muchos bienes materiales. Fijémonos un poco del perfil del corazón, del pensamiento, obviamente del temperamento, lo que podríamos decir aquí como un perfil psicológico de este hombre de la parábola. Revisemos un poco. El Señor Jesús entonces empezó a contar una parábola. Propuso una parábola. Habla de un hombre rico que tuvo una gran cosecha. Un hombre rico. Y dice el Señor Jesús que empezó a echar cálculos, es decir, a hacer cuentas. La expresión podría ser esa, a hacer cuentas. Tengo una gran cosecha. Y la primera pregunta que se hace es, ¿qué haré? ¿Qué haré? Se dijo a sí mismo. Esta expresión es muy importante. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿qué haré? ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar esta cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Fijémonos en lo siguiente. Este hombre rico solo conversaba consigo mismo. Solo se hablaba a sí mismo. Se preguntaba y se respondía solo. ¿Qué haré?, dice él. No dice en ningún momento, Señor, ayúdame, tengo este plan. Creo que de alguna manera aquí estamos abordando
inquietudes que se generan que dije hace un momento y que pues podríamos abordar al final. Pero yo creo que aquí en medio de esto ya va dando como una respuesta a esas inquietudes que se van generando ahí en paralelo. Entonces, volvamos. Miremos un poco el perfil de este hombre. Este hombre es el rico y solo conversaba consigo mismo, solo se hablaba a sí mismo, se preguntaba y se respondía. Aquí queda evidenciado en la parábola que dice el Señor. Solo existían sus riquezas y él, y toda su seguridad la ponía en esas riquezas. Es decir, que eso nos lleva poco a poco a, digamos, a unas conjeturas de cómo podría ser este señor. Arrogante, vanidoso, en excesos, en satisfacción de sus propias inclinaciones, deseos, caprichos. Podría uno pensar indiferente. Indiferente quiere decir que es una persona que mientras él esté bien, pues seguramente no pasa nada, no interesa nada más. Indiferente lleva al egoísmo, en pensar que pues si él tiene mucho es porque se ha esforzado, porque es muy inteligente, porque es muy capaz, porque nada le queda grande, porque si no fuera por él pues nada se hubiera podido conseguir, y que la indiferencia hacia los demás, de pronto ese que necesita, pues es porque son unos flojos, porque no tienen la inteligencia que él tiene, porque esto o aquello. Suele pasar, ¿verdad? Fijémonos también cómo confluye en este monólogo, porque es que este señor está hablando consigo mismo. Hemos dicho que se pregunta y se responde. Es un monólogo. En este monólogo confluyen también, sin moderación, muchos pecados, que de alguna manera ya los hemos descrito en medio de este perfil. Entendamos entonces que el pecado es una fuerte y estrecha prisión que oprime el corazón, el alma, la mente, bloquea el pensamiento, aprisiona nuestra realidad humana. Y este hombre se dice, primero se preguntó ¿qué haré? Entonces dice lo que va a hacer. No media nada más que su voluntad, su deseo, sus intenciones. Pero entonces es ahí donde ocurre que Dios lo cita al Señor Jesús porque hace parte de la parábola. Dios, allí en la parte final de este texto, le interrumpe en su monólogo. Esto tiene un sentido muy grande, queridos hermanos. Espero que no perdamos de vista este momento. El Señor cuenta en su parábola que Dios interrumpe a este hombre en su monólogo, en su manera de actuar allá interiormente, en sus facultades.
Recordemos que el Señor Jesús le dice: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Mm? ¿Qué impulso tan frecuente tenemos en nuestra vida en poner nuestra seguridad en ese deseo de atesorar bienes y más bienes? Si tengo muchos, podré vivir tranquilo. Esto hace que la persona se desencaje, se desajuste, se desubique. Muchas veces pasa que encontramos personas eh, concentradas únicamente en esto. Y creo que nos ha pasado a todos, no podemos quedarnos desde la barrera. Esto comienza muchas veces cuando desde pequeños, seguramente y de la manera más inconsciente, uno dice: es que yo voy a ser una persona de plata, voy a trabajar y voy a conseguir plata y voy a tener esto, voy a tener aquello. Y la realidad es que muchas veces la vida se va perfilando de esa manera. Quiero obviamente citar lo que dijimos al comienzo, y es que yo en esto no estoy poniendo en duda que una persona crea en Dios. El tema es cómo cree en Dios. Porque como dijimos al inicio, muchas veces en medio de todo esto, Dios acontece como desde mi voluntad, desde lo que sueño, desde lo que deseo, como alguien que se debe acomodar a esos deseos de mi corazón, siendo ya muy claro, muy evidente, que mi vida no se acomoda a los deseos de Dios. Creo que me hago entender, ¿verdad? Yo sé que esto ha venido cambiando, pero quisiera aquí referirme con mucho respeto a la realidad de los comerciantes. Me he quedado pensando muchas veces en la realidad del comerciante. El comerciante muchas veces habla solo de prosperidad, de prosperidad. Tú hablas con un comerciante avesado y sus ojos son desorbitados, tiene una mirada sagaz, ágil, no se le escapa ningún detalle. Es una persona que vive, como se dice coloquialmente, en la jugada. Es una persona que muchas veces eh, trata a las personas en la medida en que esas personas representen un negocio que les pueda generar, obviamente, dividendos. Y su realidad de familia muchas veces va en eso también. En eso mismo se basa la relación matrimonial. Ese esposo y esa esposa solo hablan de negocios, de dinero. Los hijos van creciendo en ese ambiente. Esto hace que muchas veces las personas se vayan distanciando de una realidad generosa, misericordiosa. Y son situaciones que se van dando de manera muy sutil, muy sutil. Entonces solo se relacionan con el que representa una ganancia. Al distanciarse de esa manera, pues el entorno que no les ofrece una ganancia, pues no les interesa. Cada vez quieren abarcar más negocios que puedan dejar más. Si el anterior me dejó unos dividendos, pues hay que lanzarse a otros, pero ya desde un corazón que se va extraviando.
Y entonces, puede que tengan una realidad de fe que puede venir desde un primer momento donde fueron seguramente sencillos, que fueron eh, comenzando su vida, pero entonces Dios simplemente acontece como un vigilante desde sus propias voluntades, de sus negocios, de sus planes. Creo que me hago entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo me he quedado observando? Que a un comerciante le cuesta. Le cuesta porque es que realmente su vida está cimentada en el dinero. Le cuesta. Hay como un cortocircuito. Aunque conozco también comerciantes que han logrado crecer tanto, que viven una experiencia muy diferente, que les ha llevado un cambio de vida que, pues, obvio, no ha sido fácil. Eso de desmontar todos los criterios y estructuras de mi vida alrededor del dinero no es fácil para una persona. No es fácil. Y será esa lucha en la medida en que estoy citando un comerciante, ya sea en lo que sea, lleve su vida. Será una lucha constante entre esa tentación del exceso, de su confianza puesta solo en eso, de que se le note en su realidad que aunque es un hombre que tiene mucho dinero, que aunque vive en esa realidad, su vida es el reflejo de Jesús en su corazón. Cuesta demasiado. Quiero dejar hasta ahí porque sé que esto confronta demasiado. Esto confronta demasiado. El Señor mismo nos ha dicho que uno no le puede servir a dos señores. O le sirve al dinero y deja a Dios, o la más cómoda, le sirvo al dinero y acojo a Dios de acuerdo a mi deseo. O hago de Dios lo primero en mi vida, ubicando la realidad de mis riquezas, posibilidades y dinero en su lugar, con todo lo que eso implica para el corazón, el espíritu y la mente de quien en esa dinámica seguramente se pueda encontrar, o quienes hacia allá pueden ir caminando. Bien. Eso sin contar con los innumerables momentos dolorosos que en el frío del corazón de una persona que tiene toda su confianza puesta en el dinero puedan pasar. Recuerdo el caso de una señora que alguna vez nos llamó, estoy hablando de un testimonio de hace como unos 4 años, o un poco más, eso fue cuando apenas llevábamos como 2 años en este compartir. Ella muy triste decía, mi esposo era un hombre muy creyente, era un hombre maravilloso. Comenzamos con una pequeña empresita, es decir, un negocio familiar, y orábamos mucho al Señor y ofrecíamos nuestro diezmo. Bueno, obviamente en esa experiencia de gratitud, entendido el diezmo, el Señor nos ayudaba y fuimos creciendo, fuimos creciendo.
La empresa dejó de ser una pequeña para convertirse en una mediana empresa, ya la sacamos de la casa, alquilamos una bodega, ya no éramos solo nosotros, sino que pudimos contratar unos empleados y las cosas iban bien, pero de un momento a otro mi esposo se consiguió otra mujer. Comenzó a tratarme mal. ¿Qué terminó pasando? Terminó pasando que, pues obviamente eso se agravó, esa situación se agravó, y pues la señora ya no pudo seguir siendo parte de esa sociedad. Y eso afectó su vida matrimonial. Pues eso seguramente iba a acabar con la mediana empresa que tenían. La señora trabajaba ahí, pero ella tenía que soportar el maltrato del señor, la indiferencia. Los empleados se daban cuenta. Ustedes saben que en las pequeñas empresas todo es como el empleado sabe todo del jefe y de los dueños. Eso se hacía insostenible. ¿Qué pasó? Pasa lo que dijo el Papa Francisco cuando vino aquí a Colombia, cuando estaba ahí en Villavicencio. Que el diablo entra por el bolsillo. ¿Mm? Qué matrimonio ni qué fidelidad, el dinero ya alcanzaba otras posibilidades. ¿Por qué? Porque cada vez más se fue sirviendo al dinero, cada vez más se fue sembrando la confianza, la tranquilidad, y cada vez se le fue dando más rienda suelta a los caprichos del corazón. Seguramente pasa en estos casos como le pasó a este hombre el evangelio de la parábola. Se pregunta y se responde solo, ya no media a Dios. Dios solo queda para decirle que me salga este negocio, que me salga este negocio, que estos millones presupuestados o esta ganancia me salgan, ya solo Dios queda para eso. Y creo que frente a esto no podemos engañarnos. Si tengo mucho más, podré vivir mucho más tranquilo. Podré sentirme seguramente mejor, más importante, más influyente. Y siempre vamos a desear tener más de lo que tenemos. Porque así creemos solucionar la vida y vivir tranquilos. Así no se asegura la vida, queridos hermanos, solo acumulando bienes materiales. Quien así se va sintiendo rico y no lo es en su corazón con Dios, no tiene nada realmente. No tiene nada. No tiene nada porque pensemos, una persona en estas circunstancias fallece, muere. Pues obviamente nada de eso se lleva. Pero si su corazón estuvo en Dios, se lleva la alegría de haber trascendido. Si su corazón no estuvo en Dios, pues realmente la experiencia va a ser bastante dolorosa. Fijémonos que muchas veces tener tantos bienes materiales, yo creo que a una persona la hace sufrir. La
la hace sufrir. Conozco el caso de parejas que son muy acomodadas y tienen un solo hijo o una sola hija, en particular una hija. Esto no se ve tanto cuando el hijo único es un varón, sino cuando la hija o cuando el hijo único es una hija. Les hablo de situaciones reales. La preocupación de esos padres que solo han tenido esa hija y que tienen muchas posibilidades, tienen dinero, tienen propiedades, tienen cosas, tienen acciones, sufren pensando quién podría ser el pretendiente de la hija. ¿Mm? Ustedes no han escuchado en estos casos de manera jocosa. No estoy de acuerdo obviamente con eso, pero los he escuchado. ¿Están trabajando para el yerno? ¿Cuántas personas así sufren por todo lo que tienen? Porque solo tienen una única, o mejor dicho, sí, un único hijo. Casos se han visto que llegan a la vida de las hijas personas vividoras, que se dan cuenta de todo eso. Personas vividoras. ¿Y qué hacen de pronto esos suegros en vida? Sufrir. No pueden hacer nada porque pues es el amor, es el encanto, es el embelezo, es la persona que quiere esa hija. Conozco un caso muy real de personas muy adineradas y viven molestísimos con el zángano que es el esposo de la hija. Pero ella lo quiere. Y el tema está centrado en eso, en esa realidad. Se sufre muchas veces por lo que se tiene. Ustedes tal vez se acuerdan de una tira cómica, el rico MacPato. Un pato adineradísimo que se bañaba en una piscina llena de billetes y de monedas. Seguramente lo leímos alguna vez. Por muchos bienes que poseamos, pues vamos a morir. Vamos a morir. Y eso en la presencia de Dios no nos servirá de nada. Por muchos bienes que podamos acumular, muchas veces esto, como lo citábamos parcialmente porque son muchos los ambientes, quien tiene mucho dinero muchas veces no vive feliz, se puede vivir amargado. En cambio, se puede tener lo suficiente para vivir y encontrarse amable y felizmente en armonía consigo mismo y con las personas, porque hay ante todo amor a Dios y a los demás, y se vive en las manos de Dios. Por eso dijimos que nos rodea ese peligro de la superficialidad, y esto es un grave ambiente que puede conducir a realidades de pecado, que puede conducir a muchas equivocaciones, a malas decisiones, a vidas sin sentido. La superficialidad no permite que nos detengamos a pensar bien las cosas, entonces se desboca el corazón y la mente,
no permite esa superficialidad en la cual se envuelve nuestro corazón y nuestra mente, que podamos ir al núcleo, a lo verdaderamente importante de las cosas de la vida. Y se vive rápida y descuidadamente. No se piensa sensatamente. Finalizamos con lo siguiente. Este rico estaba encadenado. Estaba encadenado. Solo escuchaba su propia voz. Parecía tenerlo todo. Y al parecer, fíjense que teniendo demasiado parecía tenerlo todo. Y al parecer también, se veía como muy libre. Porque según su monólogo, podía hacer lo que quisiera. Y esto no es tan cierto. Parecía libre. Pero realmente era un compartirse ataduras desde el corazón a la mente y viceversa, que conducían su vida. Según su monólogo, parecía hacer lo que quería con sus cosas, y aún así estaba preso. Entonces es el Señor quien le interpela. Aquí viene lo hermoso. Hace un momento les dije que debíamos tener en cuenta cuando dice el Señor Jesús en el desarrollo de su parábola, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Fíjense la manera como el Señor Jesús está hablando. Esta noche te van a exigir la vida. Quiere decir que muy probablemente en el desarrollo de ese encuentro de Dios con este hombre, pensemos que faltaban unas horas para que llegara la noche. Les dije en su momento que estuviéramos muy atentos. Necio, esta noche te van a exigir la vida. Eso le permite a uno entender que todavía no era de noche, que todavía no llegaba la noche, que faltaban unas horas. ¿Verdad? El Señor le interpela en medio de su monólogo equivocado para decirle, lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿De quién será? Y aquí viene lo bonito. Ese momento en el que Dios le dice a este hombre, ese momento en el que Dios interpela a este hombre rico, es un acto de infinita misericordia. Hemos dicho hace un instante, pareciera que faltan unas horas para que llegue la noche. Necio, esta noche te van a exigir la vida. Es un llamado de atención que puede estar pasando en este mismo momento, que puede estar pasando como lo citamos al momento desde las mismas circunstancias que se puedan estar viviendo, ya sea por esto u otras decisiones que hemos tomado y que nos tienen en medio de unas consecuencias para nuestra vida, en medio de las cuales seguramente solo estemos buscando a Dios para encontrar una solución, cuando lo que hay que cambiar es nuestro corazón.
esta noche te van a exigir la vida. ¿Qué nos indica esto? Un llamado de atención, como lo dijimos, pero estamos diciendo que es un acto de misericordia del Señor, de Dios mismo, que le extiende un plazo más a esta persona. En ese tomar conciencia, cuando en medio de estas circunstancias nos podemos encontrar y el Señor toca nuestro corazón, o ya en el efecto de las consecuencias de nuestra vida superficial nos encontramos y llegan estas palabras, son palabras de gracia, es el kairos de Dios para nuestra vida, ese tiempo de misericordia abundante, ese tiempo de gracia actuante, ese tiempo de cambiar, de hacer un alto. Hace un momento dijimos que la superficialidad no deja hacer un alto para pensar bien las cosas. Ese necio, esta noche te van a exigir la vida, es que podamos comprender que de seguir así no vamos para ningún lado, que ha llegado el momento de hacer un alto. Dijimos al comienzo que el Señor Jesús no ha venido para condenar a nadie. Eso lo debemos sacar de nuestro contexto. Que Dios no condena a nadie. Él no le va a querer hacer daño a quien creó con tanto amor. Dijimos también que cada uno de nosotros decidimos qué final queremos. Dolorosamente las almas que se han perdido, dolorosamente son aquellas almas que desfilan delante de los ojos de Dios, pero que Él no puede hacer nada porque son almas que se cerraron, se enrocaron, con un término muy del ajedrez, no quisieron salir de ahí, no le reconocieron, no vivieron esa experiencia de reino de Dios. Esa fue la decisión tomada, y el Señor respeta enormemente la libertad del ser humano hasta para perderse. Lo busca, lo seduce, lo llama, es decir, nos busca, nos seduce, nos llama. Eso es lo que Él quiere. Él no le hace daño a ninguno de nosotros. Si desea que al momento de prestar atención, de volver nuestro corazón a Él, pues vayamos viviendo una vida en compromiso, desde una sanación de nuestro corazón, de una vida que da fruto. Ese necio, esta noche te van a exigir la vida, es un llamado para comprender que hay una oportunidad más, que antes de que llegue ese momento, a raíz de ese mensaje que nos llegó de Francisco, pues quisimos también darnos cuenta cómo la vida, el Señor nos la puede tomar en este momento. Uno sale de la casa pero no sabe si vuelve, o despierta un nuevo día y ahí mismo en la casa puede pasar, puede acontecer que el Señor llame por nosotros. Le extiende con estas palabras, le está extendiendo un plazo más a su vida, unas horas más, las horas de la reflexión para que descubra cuánto tiempo en su vida ha perdido. Eso es lo que uno comienza a vivir en particular en medio de las circunstancias difíciles. Después de tanta angustia, después de tanto encontrarnos inquietos, cuando viene esa acción del Señor, el sosiego en nuestro corazón, ¿qué es lo que comenzamos a darnos cuenta? Que no hemos sabido valorar, que no hemos sabido cuidar, que no hemos sabido administrar, que no hemos sabido apreciar
nuestra propia realidad, existencia, alma, cuerpo, mente, salud. Todo eso nos permite el Señor descubrir para abrirnos a la novedad de su amor que todo lo puede cambiar en nosotros. Para que podamos descubrir el tiempo que se nos ha ido entre los dedos de las manos, esta expresión coloquial, frecuente. Pero también para descubrir de corazón abierto al Señor que solo en Él nuestra vida puede tener un inicio, tener una nueva vida. Lo está llamando al arrepentimiento. Necio, esta noche te van a exigir la vida. No le está diciendo, necio, en este momento te voy o te van a exigir la vida. No, esta noche hay una oportunidad más. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que por su amor, por la acción de su Santo Espíritu, su misericordia, su gracia, cambie, se sane su corazón, se sane su vida, se salve. Que pueda por los años, hasta que llegue ese momento donde nos exijan la vida, construir ese reino de amor. Construir ese reino de amor. Por si se generara algún tipo de duda paralela, sé que tal vez la inquietud que queda ahí es: digamos, para las personas que tienen cosas, que pues les va bien en sus negocios, que tienen las cuentas de alguna manera bollante, que disfrutan, gozan. Yo les dije alguna vez que este tipo de momentos, a través de la palabra del Señor, en ningún momento deben ser tomados como para que personas que así viven, y obviamente en ese descuido de Dios, porque están muy tranquilos, la vida con dinero se hace tan tranquila que pues no debemos ser mentirosos, y hay que reconocer que el ser humano en un buen porcentaje se va alejando de Dios. Se va alejando de Dios. No quiero volver sobre eso porque sería devolvernos. Creo que aquí uno podría hacer un buen examen de conciencia. Les dije en su momento, como se los reitero ahora, que esto no es para tomar la palabra del Señor como para hundir como en el corazón de quienes viven esta realidad, hundir como una espina, ¿no? No, no es eso. A mí me alegra de corazón si tú tienes mucho, me alegra de corazón que lo tengas. Si el Señor te lo ha querido dar, si ha sido de Dios, porque pues a veces uno cree que todo viene de Dios. Eso depende de la manera como el corazón lo haya deseado y lo haya conseguido. Porque podría una persona conseguir algo de una manera que no es tan legal, que no es tan acorde a como Dios desea, y sin embargo diga: gracias Dios mío, cómo eres de bueno conmigo, qué inteligente soy, qué sagaz soy. Y por ahí Dios seguramente no tener en lo más mínimo que ver. Porque desde antes, desde la misma manera de desearlo, de conseguirlo, pues obviamente ya iba en contra de lo que Dios realmente desea. Pero voy a lo siguiente.
No se trata de que quien tiene o se encuentra así en estas circunstancias se sienta mal. Bendito sea Dios, seguramente sea el momento en el que vas a recapacitar de cuánta sabiduría necesitas, de cuánto tu corazón se debe volver a Dios, porque seguramente el Señor quiere a través tuyo extender ese reino de amor, que puedas ayudar al necesitado, que puedas solo confiar en el Señor, que puedas comprender que sí, que tienes todo eso, que seguramente viene más, pero que eso no es lo primero, ni es lo único. Lo primero y lo único es Dios. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahora podríamos pensar de qué manera se pueden causar. Desde el amor de Dios se pueden causar el manejo de muchas de esas realidades materiales y económicas. Ayudar, servir, desapegarse, sí. Bueno, tengo todo esto, pero esto no me debe engreír ni hacerme arrogante, ni hacerme vanidoso, superficial. Debo cuidar mi alma de los excesos, de las tentaciones que esto puede traer para mi vida. Pues como el dinero de alguna manera hace fácil la consecución, el acceso. Señor, libra mi alma de todo mal. Ayúdame a darle una dirección de buen uso, de bendición no solo para mi vida, sino muy seguramente para la vida de otros. Recuerden que la palabra del Señor nunca debe ser tomada para atacar a nadie, y por eso es que he querido hacer esta salvedad, para que ninguno se sienta en ningún momento afectado. Todo lo contrario. Que es evidente que dentro del diálogo hemos tenido que descubrir, desenmascarar algunas realidades que para nada, pues obviamente son desconocidas, ¿no? ¿Por qué se han dañado tantos matrimonios? ¿Por qué se han dañado tantas familias? Porque tal vez ese hombre y esa mujer se casaron. Maravilloso, pero su vida se dedicó tanto él como ella solo a conseguir, a ocupar inclusive mucha parte de su tiempo en esos objetivos, en esas metas. Se fueron acostumbrando a una vida holgada, a confiar solamente en esto. Vinieron los hijos, o los crearon de una manera superficial. Sí, están casados, pero eso no asegura nada. No asegura nada. Son personas que seguramente no sacaron tiempo para Dios. Se dedicaron simplemente así como dice aquí la parábola. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Hombre, tienes muchos bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. ¿Acaso esto no es real? Ya por allá, cuando sobrevienen una u otra circunstancia, pues se busca de Dios. Pero se busca desde un vacío del alma. Insisto, un Dios que actúe rápido, que nos ayude demasiado rápido, que nos ayude a salir de todo ese vericueto. Y resulta que así no es. Hay un doble camino que hacer.
disponer el corazón de Dios, que eso es lo que a veces cuesta, porque como les dije al comienzo, pues uno se resiste. ¿Cómo confiarse en alguien a quien no veo realmente? No lo palpo de manera tangible, como si tenía mis escrituras, mis carros, el dinero, la cuenta boyante, las fincas, las vacas, las cabezas de ganado, el negocio, la mercancía, los cheques. Eso sí me generaba a mí algo de... Pero ahora... Entonces, la palabra de Dios es palabra que tiene poder y vida. Hacia allá es hacia donde debemos ir. No está mal que sueñes, esa es otra inquietud. Bueno, y estos planes que tengo, preséntaselos al Señor. Al Señor le gusta que uno planee. Que uno haga planes. Pero planes que sean presentados con humildad, con sinceridad, al escrutinio del Señor desde nuestro corazón, para que uno pueda ver de qué manera es que está deseando hacer esos planes y conseguir el resultado de los mismos. Porque fíjense que dije que muchas veces uno desde pequeño, cuando yo sea grande, voy a trabajar, voy a tener plata, voy a conseguir esto, tener una camioneta, tener aquello. Y es muy probable que eso se meta tanto en nuestro corazón y en nuestra mente que la persona a toda costa lo quiera conseguir. Y Dios mío, ayúdame, esto me tiene que salir, aunque uno no se dé cuenta de lo que nos ha dicho el Señor. Cuídense de todo tipo de... ¿De qué? De codicia. De codicia. Claro, ten tus planes, hagamos planes. Pero que eso no nos vaya a dañar nuestra relación con Dios, que no nos aparte de ese camino de fe, que eso tenga no solo un sentido para nuestras vidas, sino un sentido también en ese futuro inmediato, de bendición para muchos otros también. A veces uno quiere conseguir muchas cosas, pero para darle envidia a los demás. Eso ya no es una buena manera de querer las cosas. Si de pronto por ahí alguien se ha portado mal con uno y la persona en un momento determinado de la vida comienza a echar para arriba y en su corazón lo único que alberga es ese deseo de revancha, de enrostrarle al que le ha hecho daño como le va de bien, eso no tiene sentido, eso no es bueno, daña el alma, la envenena. Conocí una vez el caso de dos hermanas. Una de ellas, una mujer muy trabajadora, pues una mujer de fe. Se notaba la mano de Dios en su crecimiento, en lo que iba obteniendo. Había estudiado con mucho esfuerzo, trabajaba, era una mujer juiciosa, una mujer que pues se veía que no se apartaba de Dios. Eso es lo que uno percibe y es lo que les quiero contar. Pero su hermana se llenaba de envidia con ella. Y se generan esas luchas inclusive dentro de la misma familia. Una envidia. Y a querer tener, y entonces se endeudaba para poder salir adelante. La hermana de pronto conseguía algo y ella también, pero no de la manera como lo conseguía la hermana. Y esta era una mujer casada
mujer casada que mantenía en una zozobra a ese pobre esposo. ¿Qué hubo? Pídele ascenso a tu jefe, pero es que esto y lo otro, porque ella tenía que alcanzar el nivel de vida de su hermana. Que si su hermana de pronto se compraba un carro mejor, porque obviamente pues había conseguido un empleo en una multinacional donde obviamente este tipo de empresas tienen de alguna manera una ayuda para las personas que trabajan con ellos. Viajes, constantemente viven viajando. Pero insisto, esta mujer era una mujer como de Dios, una mujer muy apegada a Dios. Para nada vanidosa, para nada engreída. Pero su hermana había desatado una envidia hacia ella tremendísima. Y no vivía en paz consigo misma, no vivía en paz con ese esposo. Endeudados hasta las cejas. Ese hombre ya no daba más. Y obviamente con unos niños pequeños, un promedio de 5 o 7 años, una parejita, niña y niño, que se están dando cuenta de todo esto, que no disfrutan una mamá sana, que no disfrutan un hogar cálido, sino en una pugna, en una lucha, que eso va a manchar el corazón de los niños, si es que en medio de esas circunstancias el matrimonio no se revienta, no se acaba. Es que no se experimenta el amor en medio de todo esto. No se experimenta el amor sin una lucha por el dinero. ¿Y dónde quedan las personas? ¿Mm? Son situaciones reales. Son situaciones reales, pasan y pueden pasar muchas otras. Fíjense nada más el caso de hermanos que mueren sus papás y se apoderan de una herencia. Yo siento mucho lo que puedan ustedes interpretar de esto, pero hay hermanos que se quedaron, digamos, cuidando a su papá o a su mamá, que no se casaron y se quedaron ahí. Y bueno, el señor o la señora parte, y entonces ese hijo se quiere tomar por derecho propio, y lo primero que dice: yo estuve aquí al lado de mi papá y de mi mamá, lo cuidé, yo estuve aquí, esto es todo mío, me lo merezco. Me da mucha pena. Qué bueno que Dios te haya permitido cuidar a tu papacito, a tu mamacita. Seguramente decidiste no casarte. Tus hermanos seguramente sí, hermanos o hermanas. En la medida de su tiempo, de sus compromisos, estaban allí. No como tú has estado, pero eso no te da derecho ante la ausencia de ellos para apoderarte de todo. Para apoderarte de todo. Ellos también tienen derecho. Y si 6 pesos quedaron y si son 6 hermanos, pues de acá a cada uno le corresponderá 1 peso. Habrás sembrado no solo la posibilidad de obtener algo material para ti, sino que también al haber acompañado a tu padre y a tu madre hasta que ha fallecido, pues has sembrado demasiado en la eternidad. Y mientras te vas a disfrutar de esos bienes sembrados en la eternidad, por el amor, por la buena condición de corazón, pues te corresponderá un pedazo de esa herencia, para que lo puedas disfrutar e invertir de manera sana también. Pero eso de que me le quiero apropiar de todo a mis hermanos, eso no es así. Eso no debe ser así. Bendito sea el Señor, 3 de la madrugada, 18 minutos. Cómo se divierte, cómo saborea uno la palabra del Señor, sobre todo cuando esa palabra confronta nuestra vida, ¿verdad?
No tengamos miedo a ser confrontados, todo lo contrario, sintámonos muy alegres de ser llamados a la libertad, a la sanación de corazón, a en esa experiencia de amor o ser personas diferentes, con unas vidas diferentes. Que si tienes demasiado, bendito sea Dios, pero que lo primero sea el Señor. Que lo primero sea el Señor en tu vida. Que tu vida esté llena y rodeada de amor contigo mismo y con los demás. Que todo lo que tienes seguramente pues te permita una vida en medio de la dignidad, pero que también pueda servir con seguridad para otros que necesitan. Que eso no sea lo único y lo primero. Cuidar el corazón de tantos excesos, pasiones, debilidades, que pueden patrocinar precisamente este tipo de circunstancias. Que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría, la sencillez, la humildad, para que aunque se puedan tener muchas cosas, pues lo más lindo sea tenerlo a Él. Que desnudo viene uno al mundo y desnudo se va. Sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Que queda es la experiencia de cuánto en el amor de Dios se pudo haber disfrutado de todo aquello. Bien. 3:20. Vamos a dar nuestra pasadita por el chat para compartir con ustedes, para saludarlos. (743-6173) a la línea telefónica 743-6173. ¿Cuántos testimonios alrededor de esto pueden existir que seguramente quieras compartir ya en ese camino de crecimiento en el Señor? ¿O solo quieras saludar a esta hora? ¿O quieres hacer un pequeño comentario de lo que la palabra del Señor te ha dejado para tu corazón, para tu vida? ¿O quieres hacer un momento de oración? Todo esto nos enriquece, todo esto nos une. El Espíritu Santo de Dios nos acompaña y nos guía. Ponga las palabras, nos abra el entendimiento, nos ayude a crecer más y más. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Juan Carlos, gracias por compartir nuestra palabra, tus testimonios, tu experiencia.
el conocimiento que a través de los años te da pues la experiencia de ser una persona sociable, de escuchar sus inquietudes, sus problemas, sus angustias, sus dolores, sus sufrimientos, sus trasnochos, sus esfuerzos para una vida mejor, para un futuro mejor. Pero además de eso, debemos pensar que Dios no es un Dios de dame, 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 sino que es un Dios también de ofrecer. Lo que le ofrecemos a Dios, le ofrecemos solamente nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestras peticiones. A Dios hay que ofrecerle además de que nosotros tengamos, o sea, oración de petición, de súplica, de alabanza, de agradecimiento, también pues desde nuestra misma necesidad. Quiero decirte que nosotros tenemos falencias, de que a veces no tenemos salud, no tenemos la edad, la vitalidad, la fuerza, la iniciativa, la juventud, el matrimonio, los hijos. Bueno, yo tengo una esposa, tengo unos hijos, va a construir una sociedad, una empresa, un negocio doméstico. En fin, todo eso es importante y es bueno hacerlo a la luz de Dios. Pero a la luz de Dios también uno debe dejar a Dios tranquilo, no sofocarlo con que eso solamente es hijos, solamente es semestres universidades, solamente es que los hijos, los decanos, los profesores les pasen los semestres porque pagan una millonada en universidades súper importantes. Eso es bueno, pero es bueno también que uno reconozca sus límites. El límite no es solamente la plata, porque la plata también crea ambición, avaricia, egoísmo, desconfianza, falta de seguridad, cuando no hay prosperidad. Entonces yo lo que le quiero pedir a Dios es que nos ayude a ser sabios administradores, a ser prudentes, a ser sensatos, a ser dóciles, a ser mansos, y sobre todo no enfrascarnos en la vida material, sino también pagar diezmos y primicias a la casa de Dios. Hay personas que en su comercio, que fin de semana, que septiembre, que amor y amistad, que el mes de la madre, que el mes del padre, que el mes del amigo, que el mes del disfrazito. No solamente eso, hay cosas que no se ven, pero que Dios las está viendo, ¿sí? Entonces, seamos humildes ante Dios y sí, cambiar nuestro pensamiento para cambiar nuestra vida y que se torne todo como más, como que en un espíritu de no tanta discordia, que porque tengo una plata, que no tengo una plata, que la monedita tiene tal presidente o no tal presidente, esas divisiones, esos egoísmos, y que si no es echándole la puya al otro no estamos tranquilos. Entonces pedimos a Dios que nos conformemos los unos a los otros y formemos una unión de también ver al necesitado, quien necesita, quien no necesita, quien necesita una palabra de consejo, quien necesita una palabra de visita, de acompañamiento, si está recluido, si hay una familia, porque la familia también está presa cuando tienen un familiar así privado de su libertad. Y la libertad se la da a uno mismo. Entonces uno puede ser libre aún estando recluido, pero dejando sus pensamientos en egoísmos, con arrepentimiento, con deseo de restauración, con cambiar la vida, con ayudarlos a los otros también a que no caigan en estas cuestiones que a veces uno por el afán de la plata pues viene a hacer torpezas. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. A ti también, Juan, muchas gracias por estar ahí, que esta intención que tú nos presentas en medio de tu diálogo nos la concede el Señor, un corazón humilde, un corazón sencillo, abierto a su palabra, a su consejo, a su orientación. No olvidemos que en la palabra de hoy hay un momento que debe ser entendido como esa gran bendición en medio de nuestras vidas, seguramente muy superficiales. Dice el Señor Jesús, pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo decíamos hace un momento, es hacer un alto, recapacitar.
recapacitar, agradecer a Dios ese tiempo de gracia, ese tiempo de amor y de bendición para nuestra vida. Saludamos a Mauricio. Mauricio, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenido, un abrazo, Mauricio. Gracias, Juan Carlos. Bien, a ustedes muchas felicitaciones y agradecimientos a Dios por mandarnos a personas como ustedes, nos ayudan en nuestras vidas. Sí, quisiera pedir oración por mi familia de corazón. Somos duros de corazón. Con mi abuelita, pues, son casi 10 kilómetros, pero muy poquitos son los que le ayudan a mi abuela. Entonces, se hablan del corazón a mis hijos y también que corra, pues, pueden colaborar a mi abuelita, también por mis hermanos, pueden colaborar a mi madrecita. Estoy en un proceso de pensión, yo sigo al abogado, hablan del corazón a esas entidades aquí por la hora. Aló. Te estamos escuchando, Mauricio. Lo que pasa es que tu comunicación no está muy clara y estamos tratando de entender que, pues, estás pidiendo oración por una realidad de tu familia. Señor. Nos gustaría que nos contaras de nuevo esta última parte porque la comunicación no ha sido muy clara, Mauricio. Estaba tratando ahí de entender un poco en medio de... Está interrumpida. Sí, señor. No se escucha muy bien. Ahí te estamos escuchando mejor. Si conservas esa medida, seguramente la llamada se salva. Aló. Ay. Sí, Mauricio. Aló. Te escuchamos. Sí, señor. Amado Señor, te queremos entregar a la vida de Mauricio. No se ha podido dar esta llamada de la manera que debiera ser, pero queremos unirnos alrededor de su intención, de lo que ha querido manifestar. Tú más que nadie sabes, Señor, qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que habita en su mente. Tal vez alguna realidad de dificultad en su familia, hasta donde, y esperamos no tergiversar nada, Señor, se puede presentar. Tal vez momentos de codicia, tal vez dificultades, rivalidades, resentimientos por algún tipo de situación material que la gran mayoría de ellos desean, que seguramente les ha llevado a entablar demandas y la participación de abogados. Amado Señor, ayuda a todos y cada uno de estos corazones si esta es la realidad. Ayúdales, amado Señor, a entrar en razón. Ayúdales, amado Señor, para que este tipo de circunstancias no traigan tanto dolor, tanta angustia, tanto desespero, tanto malestar en sus propias vidas y en la vida de los demás. Evítales, amado Señor, pasar por todo este tipo de comportamientos y conductas agresivas, violentas, distantes, de desamor, de indiferencia, de egoísmo, de envidias, de codicia.
Señor, si fuera este el caso de la realidad que hay en el corazón de Mauricio, obra, amado Señor, según tu voluntad. Si no es así, que esta oración quede abierta para todas aquellas realidades de nuestros hermanos que puedan estar atravesando por ellas. Familias enteras, enemistadas, familias enteras odiándose, familias donde antes reinó un ambiente de buen trato, ahora no se pueden ni ver, no se pueden ni saludar. Amado Señor, ayuda a cada uno de estos corazones, cada una de estas vidas a ser sanadas por tu amor. Que en medio de estas mismas circunstancias, por los dolores causados por todo lo que viven, puedan hacer un alto, puedan escuchar tu palabra, puedan dejarse tomar por la acción de tu Santo Espíritu. Que así sea, Señor. Luis, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenido, Luis. Gracias. Oyendo la reflexión que estaba haciendo usted hace un momento, estaba hablando, ahorita en mi familia tenemos muchas incontingencias, más que todo de enfermedad. Y tengo una madre ahorita enferma. Yo tengo una enfermedad que es la diabetes, mellitus 2. Y todo lo que usted decía es verdad. A veces su vida gira en cuestiones más monetarias que espirituales. Y hablando que con mi hermana mayor, sobre todo lo que nos ha pasado aquí en mi familia, ella me decía una cosa que es cierta, Juan Carlos, y yo no la caí en cuenta. Todo lo que nos está pasando de pronto en mi familia o en varias familias, sobre todo en cuestión de enfermedad o cuestión económica, es un llamado de Dios que está haciendo en cada uno de nosotros. Yo al principio no entendía muy bien lo que ella me quería decir, pero es verdad, Juan Carlos. Hay situaciones donde uno dice, pero ¿por qué Dios me está castigando? Entre comillas, ¿no? Porque Dios no castiga eso. Pero eso me ayuda a reflexionar muchas cosas, Juan Carlos. Yo trabajo en una empresa buena. Ahorita tengo esta enfermedad. Pues eso me ha hecho pensar muchas cosas de mi vida. Me ha hecho acercar a mis hermanos. Ahorita mi mamá tiene una enfermedad muy delicada. Y todo eso me ha hecho pensar que definitivamente Dios le hace un llamado por medio de estas cosas para tomar como conciencia de lo que, como dicen por ahí, mejoró, empeoró o siguió igual. Sí, te estamos escuchando, Luis. Entonces, Juan Carlos, para esta situación de ahorita que yo veo que todo el mundo oyendo a mis tíos, por ejemplo, uno los oye y dice, yo económicamente estoy bien, y entre mí, con mis amigos o todos, y uno comienza a pensar de verdad. Uno gira, alguna vez en una entrevista que me hicieron para una empresa, me preguntaron lo siguiente: para usted, ¿cuál ha sido el invento muy peor que tanto entre comillas el peor, ¿no? Porque pues hay inventos buenos, pero para usted, ¿cuál es el invento que el hombre ha hecho para que su vida sea efectiva? Yo sé que Juan Carlos, que el dinero, pienso yo. Si no existiera el dinero, o sea, uno mirando las economías antiguas, todo se hacía por trueque, ¿cierto? Todo se hacía como con palabra, como la situación de economía en ese momento se hacía no como ahora, que todo gira en cuestión monetaria y su parte espiritual queda prácticamente en un pasivo, queda como en rojo.
y todas las metas que uno consigue. Claro, eso satisface, pero su parte espiritual, ¿cómo queda? Eso pensé yo cuando terminé de trabajar. Y ahorita con esta enfermedad me ha hecho pensar muchas cosas, Juan Carlos. Cuando estaba en el hospital, me decía una guía espiritual que había allá. ¿Tú sabes por qué te enfermaste? Pues Juan Carlos, esa pregunta la dejó como en el aire. Y yo decía, pero ¿por qué si yo he sido bueno? Yo sí, comienzo uno como a autocompadecerse. Y ella me hizo un listado, y hazte un listado de todas tus cargas que has hecho en tu trabajo. Y al otro día ya vino. Y yo le comentaba, me decía, todo eso que tú tienes son cargas que no tenías que haber tenido. Y es verdad, Juan Carlos. Una vez, muchas veces por tener una responsabilidad, por tener metas que pronto a veces no mide, pues esa es la factura que le paga a uno, es la factura que pasa. Y no, a veces uno es medido y muy ambicioso en conseguir cosas que pronto no van con su forma de pensar, van en contra de su pensamiento. Es lo que le quería comentar, Juan Carlos. Luis, muchas gracias por este testimonio. Es un testimonio muy edificante y no cabe duda que esto que está pasando, sí, que a uno lo diagnostiquen de una enfermedad como la diabetes, pues es algo delicado. En su momento cuesta asumirlo, aceptarlo. Pero no olviden algo que dialogamos al comienzo, antes de proclamar la palabra, y es que hasta lo más difícil en la vida, en las manos de Dios se convierte en una gran bendición. En una gran bendición. Cuando uno vive en esos ambientes, uno vive en un ambiente de mentira, de, como estábamos diciendo hace un momento, de total vanidad, falacia. Hasta las amistades que uno cree están matizadas en eso. Porque date cuenta que en medio de estas circunstancias, muchos de todos aquellos que nos han rodeado no están. Está uno solo con su propia conciencia, con su propia realidad. Pero no hay que sentirse mal si de toda esa gran cantidad de gente que en algún momento pudo rodearnos, no están ahora, porque es que, al igual que nosotros, ellos también estaban en ese ambiente de vanidad, en ese ambiente, como lo hemos citado hace un momento, de superficialidad. Tú, en medio de estas circunstancias, te acordarás seguramente de muchas de tus compañías, de muchas personas que compartieron contigo, y en vez de uno sentirse mal, porque esto suele pasar, y bueno, y es aquí donde uno descubre quiénes son los verdaderos amigos y quiénes no, y entonces uno como que toma partido. Qué lindo sentirme bien con los que siguen ahí conmigo, pero y los que no están, entonces uno se siente como mal. No. Bueno, descubrir esos que son firmes amigos, pero bueno, y si esos que yo creía que son mis amigos y no han estado, hay que orar por ellos, para que en algún momento en sus vidas recapaciten, hagan un alto. Esta enfermedad para ti es de bendición, de bendición. Debes seguir creciendo, pidiéndole al Señor en oración que te regale el Santo Espíritu de Dios, porque sólo así vas a ser un hombre libre, Luis, cada vez más libre, y vas a valorar las cosas pequeñas de la vida donde tú encuentras la trascendencia. Obviamente te tienes que cuidar, te tienes que ceñir a una dieta, te tienes que ceñir a un tratamiento, pero esa misma experiencia del amor de Dios en ti puede obrar grandes sanaciones, primero en el alma, en la mente, en el espíritu, y luego
en ese enriquecimiento de tus propios órganos, porque la fuerza del amor es así. El amor todo lo sana. Es verdad. Tú vas a notar que hasta se te hace llevadera. Un día, perdóname Luis, un día, allá desde tu corazón le vas a echar el brazo por encima a tu enfermedad. Y la vas a tratar así como cuando uno abraza a alguien y se sonríe con él y lo apapacha. Así, porque esa enfermedad se ha convertido con la ayuda de Dios en ese camino que te ha ayudado a crecer. A encontrarte con el verdadero Luis y el verdadero propósito de tu vida. Así que mucho ánimo, Luis. Pues, Juan Carlos, perdón que me interrumpa. Mire, que no es así. La enfermedad que la he logrado controlar, que era lo más difícil para mí. ¿Sabe cómo se controla una enfermedad de esas? Primero, como me decía un psicólogo, hay que aceptarla. Porque es algo que uno tiene que estar como los pilotos de un avión. Tiene que estar consciente en dónde está, para dónde va y qué va a hacer. Al principio me costó. Pero yo decía, bueno, de esto hay que sacar algo provechoso. Yo estaba muy alejado de Dios, la verdad soy consciente de eso. Pero Juan Carlos, me ha servido haber ayudado a mucha gente que tenga lo mismo. Eso hace que su enfermedad, entre comillas, yo no me siento enfermo, Juan Carlos. Realmente no me siento enfermo. Porque yo tuve un coma diabético. Duré 5 días prácticamente muerto. Y me logré recuperar de la nada. Me contaban mis tíos y mi mamá, mis padres. Cuando yo salí aquí a la casa, salí muerto. Y por alguna circunstancia me ponía a pensar, Dios me devolvió por algún motivo y tengo que cumplir algo, o algo que he dejado de hacer, o soy instrumento de algo para alguien. No lo sé, Juan Carlos, hasta ahora lo estoy comenzando a descubrir. Yo realmente no me siento enfermo, sí lo digo aquí. Tengo un buen equipo médico, gracias a Dios he contado con buenos médicos, conté con personas que me han ayudado, compañeros de oficina, mi familia. Todo eso me ha ayudado a superar. Créame que yo realmente me he vuelto a tener recaídas, he tenido mis controles, es así, para que me he vuelto muy exigente en eso. Pero espiritualmente estoy encontrando cosas que no había encontrado antes. Siempre me han dicho que la enfermedad es una bendición y eso lo estoy comprobando. Y eso me ha hecho pensar muchas cosas, Juan Carlos, en ayudar a gente que tenga lo mismo que yo tengo, porque es una forma de entender, de guiar también, y de pronto es un propósito de vida para todos. Y ahorita, con la situación de mi madre, eso me ayuda a entender mucho. He llorado, yo pensaba esto, Juan Carlos. Yo pensaba que mi enfermedad era lo más difícil, pero ver a mi mamá en esta situación es mucho más doloroso para mí, como hijo. Porque ella vio como mi padre y yo. Ahora me siento como liberado de unas cosas, pero comprometido con ella, para que su enfermedad la sepa ayudar, para que encuentre un camino. Sé que ella en este momento está confundida, pero Juan Carlos, yo soy el apoyo de ella para lo que está pasando ahorita. Eso es lo que yo veo hasta el momento. Qué bueno, Luis. Qué bueno que ya hayas comenzado a hacer ese camino para que puedas ayudar a tu mamita también a hacerlo. Qué bueno que estés viviendo esta experiencia, el amor de Dios en tu corazón, que por supuesto vas a saber comunicar, como en este caso a tu mamita, a mirarte desde esa otra realidad de cómo quien ha atravesado por la enfermedad ahora le puede comunicar vida y luz, en este caso a tu mamita y a todas las personas que en algún momento el Señor te permita, desde tu propia experiencia, abordar en tu vida. Eso es algo muy, pero muy importante,
poder ser esos instrumentos de Dios para comunicar ese amor a muchas otras personas. Todo tiene un buen propósito. Que el Señor te siga guiando, que cada vez el Señor te enriquezca en docilidad, que el Señor te vaya enriqueciendo en discernimiento, en sabiduría, que te aumente la fe, la esperanza, que te dé fortaleza, porque pues obviamente has reconocido que hay algo que te cuesta y es ver a tu mamita de esta manera, como quiera que ella se pueda encontrar, pero es ahí donde esa misma experiencia de amor de Espíritu Santo te llevará a comprender muchas otras cosas y a comunicárselas también a ella. Que vivas una experiencia de fe, de esperanza, de alegría, de gozo hacia ella, para que le ayudes a descansar. Un abrazo, Luis. Qué bueno que haya el Señor permitido, bendito sea su nombre, que haya permitido este testimonio tan especial. Yo, Juan Carlos, le quiero dar gracias a Dios primero ahorita por tener este tipo de apoyo a un nivel de comunicación. Doy gracias a Dios por que esta emisora me ha ayudado muchísimo, oyendo la experiencia de otras personas. Quiero darle gracias a Dios porque está usted una persona que da un consejo, da una guía. Yo siempre agradezco a Dios por estos momentos, porque yo fortalezco cada día mi espíritu y que los fortalezca a ustedes, que fortalezca a todas las personas que hacen de este programa todas las noches, que es la fuerza de voluntad para seguir viviendo. Si algún día Dios nos llama a rendir cuentas, pues ya estemos liberados de muchas presiones, de muchas cosas, y llegar y no tenerle miedo a la muerte. Juan Carlos, yo estuve del otro lado, y ya realmente no le tengo miedo a la muerte. Solo espero que Dios algún día me llame a rendir sus cuentas y llegar de Dios allá a la presencia de Él. Amén. Sí, te estamos escuchando, Luis. Mira que tú acabas de decir algo muy importante y que vale la pena, digamos, centrarlo, porque hay términos, hay realidades dentro de nuestra fe y nuestra vida espiritual, dentro de nuestros dogmas cristianos católicos que muchas veces no manejamos o podemos estar viviendo y no los comprendemos. Es cierto que el Señor te ha extendido un tiempo más, como decíamos ahora alrededor de la palabra. No sé si estabas ahí atento. Cuando el Señor Jesús, en medio de su parábola, y ahí en ese monólogo del hombre rico, le dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Estábamos diciendo entonces de cómo el Señor permite hacer un alto. Fijémonos que no dice el Señor Jesús, te voy a exigir, Dios te va a exigir la vida en este momento. Esta noche te van a exigir la vida. Es decir, hay como un tiempo más. Y ese tú lo has vivido a raíz de este testimonio, como nos lo has contado. Dices que has estado ya en esa realidad de muerte, pero el Señor te concedió volver. Y esto es muy real, acontece demasiado. Y no cabe duda que es por algo todavía que hay que hacer. Uno piensa obviamente en ayudar. Créeme que esto pasa muy a menudo. Una persona que vive una experiencia de estas, lo que primero piensa es en lo que está afuera, sí está bien que este testimonio se haya contado y te lo agradecemos, pero esto pasa muchas veces como el hombre que se recupera de su infidelidad e inmediatamente quiere salir a predicarle a las parejas que puedan estar en problemas. Cuando al lado de él hay una mujer herida, cuando al lado de él hay un hogar por construir, se lanzan afuera
¿Qué te quiero yo decir con esto? El tema de tu enfermedad primero te debe llevar a que sanes contigo mismo. Si el Señor te ha permitido esta enfermedad y te ha concedido no sé cuántos días, meses o años más, eso solo está en la voluntad de Dios. Te está permitiendo a través de tu enfermedad purificarte. Es decir, que te ha hecho real la extensión del purgatorio en vida. Porque tanto tú como yo, como la mayoría de hermanos, somos pecadores. Entonces, es cierto, en la medida en que tú vas primero contigo mismo, poniéndote en paz, reconciliándote, encontrándote con Dios, viviendo esa vida nueva, tú inmediatamente te vas a convertir en un instrumento para los demás. Es decir, lo primero no son los demás. Eres tú, Luis. Eres tú. Eso es lo primero. Si eso te toma un poco de silencio, de recogimiento, de meditación, de reflexión, de oración, de esa lectura de la palabra del Señor, pues hay que ir aprovechando todos y cada uno de estos momentos y regalos de Dios, porque primero está tu corazón. En la medida en que tu corazón esté preparado, esté reconciliado, vaya en ese crecimiento mayor, pues esto inmediatamente te coloca en el camino de muchas otras personas. Eso es lo que deseo que tú puedas comprender. Esta enfermedad es de bendición, en primer lugar para ti, para ti. El camino es ese camino hay que hacerlo contigo mismo, porque es que aquí es donde uno descubre que uno ha sido bastante descuidado, una vida espiritual fría es la manera más agresiva de tratarse uno mismo, Luis. Sé que lo has ido descubriendo. Pero en la medida en que tú te enriqueces, te amas, te perdonas, te reconcilias contigo mismo, reconoces tu debilidad, reconoces tu limitación, nos reconocemos ese pedazo de barro que en las manos del alfarero va tomando una forma diferente, un cacharro diferente, como dice el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. Pero es primero con uno mismo. Lo demás se va dando por añadidura. Es decir, que la preocupación no sea salir, en este caso, a lanzarse a esa experiencia hacia los demás. El mismo testimonio que va saliendo de esa manera dulce, amable, mansa, humilde, desde todo eso que el Señor va obrando en ti, será el que ayude a muchos otros. En su momento el Señor te estará llamando seguramente, pero el primer llamado es contigo mismo. Y qué bueno decir, Señor, te doy gracias porque me has permitido, a través de esta enfermedad, vivir este tiempo de purgatorio, de limpieza, de purificación de mis pecados, de mis debilidades, de corrección de mis errores, de orientación de mi temperamento, de ser una persona más benigna, mucho más misericordiosa. Tú me has dado la posibilidad de sanar en mi debilidad para comprender la debilidad ajena. Y eso mismo te irá llevando. Pero es primero contigo mismo. Primero la casa, de acá, para luego seguramente, en la medida en que Dios lo permita, ayudar a la casa de los demás, la casa del corazón de los demás. Hay que tener en cuenta eso, Luis. Muchas enfermedades así, enfermedades que comprometen, si se quiere, el resto de nuestras vidas, es un purificarse constantemente. Señor, gracias. Concédeme, Señor, que por esta enfermedad mi corazón sea cada vez más limpio. Que yo logre crecer, que sea cada vez más abierto a la acción de tu amor.
Te doy gracias, Señor, que hayas permitido esta enfermedad, porque ¿qué sería de mí donde yo hubiera seguido en el cauce tan ancho de la vida que traía? Y cada vez uno se sonríe como de esa alegría. Y te pasará, te seguirá pasando como tú dices, no me siento enfermo, todo lo contrario. Pues sí, tendré que hacer esto, hacer aquello, aplicarme esta medicina, tener cuidado con esto. Pero lo hace uno con gusto, porque hasta eso mismo lo ayuda a uno a crecer demasiado. Luis, una vez más, te quiero enviar un abrazo fuerte. Juan Carlos, una última cosita y agradeciendo su atención. Mire, hay una cosa que yo descubrí, entre comillas, ¿no? Burlarse de uno mismo. Yo tomo mi enfermedad y hago chistes a veces y la gente se queda atrás, que uno se ríe. Yo no he perdido mi carácter, como alguien me decía. Es un pasado que uno tiene, ¿cierto? Y esta enfermedad es como la segunda parte de uno. Yo ahorita voy a cumplir 53 años, ahorita el 27 de octubre. Y el año pasado cuando los cumplí me dijeron, ¿cuántos años cumplí? Dije, 2 años. O sea, para mí es una nueva etapa. 50 ya pasaron, pero a partir de esta fecha pues yo 2 añitos, gracias a Dios, y voy bien. Y espero que Dios me dé la oportunidad de seguir viviendo para seguir lo que usted mismo dice, realizando mi vida y poder llegar hacia un día feliz de la vida. Y la verdad es, no me la da decir, pero en este momento son más felices que antes. No sé por qué una cosa contradictoria, pero así es. Yo me pago con Carlos. A ti también, Luis. Mucho ánimo. Escucharte hablar así, pues, nos remite inmediatamente a ese momento donde el Señor Jesús habla con Nicodemo, este fariseo, que lo va a ver de noche. Y entonces el Señor Jesús le habla de nacer de nuevo, a raíz de, como tú dices, de manera jocosa, tengo 2 años. Sí, en efecto es bueno tener este tipo de actitudes. Lo ayudan a uno a ser mucho más comprensivo, mucho más flexible. Y entonces le habla el Señor Jesús a Nicodemo de nacer de nuevo. Y entonces le dice a Nicodemo, pero bueno, ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? Y el Señor Jesús le dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Y es ahí donde te encuentras, cada vez experimentando esa vida nueva, que con seguridad muchos de nosotros estamos viviendo, porque en algún momento de nuestras vidas pasó algo que nos sacudió, no comprendimos, nos resistimos, hubo una actitud bastante entristecida, frustrante, ¿por qué no?, de malestar con Dios, pero que con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era lo mejor que podía el Señor haber permitido para nuestro bien. Te damos gracias, amado Señor, por este compartir que hemos tenido. Bendito sea tu nombre. Te queremos dar gracias por tu palabra que, habiendo sido entregada con tanto amor de tu parte para nuestro corazón, pues ahora es palabra de bendición que nos va a guiar durante este día, que obrará en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Que serás tú, amado Señor, a través de ella obrando con poder, sanándonos, liberándonos, ayudándonos a crecer, fortaleciéndonos, consolándonos, enriqueciéndonos en la fe y la esperanza.
Gracias, amado Señor, porque no hay mayor riqueza que tú. Hoy quiero, Señor, entregarte mi corazón vanidoso, indiferente, mi corazón apegado, mi corazón superficial, mi corazón orgulloso, mi corazón autosuficiente. Hoy quiero rendir todo esto, Señor, porque tu palabra me ha tocado. Esto no me hace llegar a ningún lado. Esto muy seguramente traiga para mí situaciones calamitosas, de vacío, de sinsentido en la vida, de un lastimarme inconscientemente y seguramente desde ahí abrir ese camino de dolor para muchos otros. Yo te quiero decir, Señor, que te agradezco tu palabra, que quiero entregarme por ella misma a la fuerza de tu amor. Señor, cámbiame. Señor, permíteme hacer ese alto antes de que mi vida sea exigida y que ya no haya nada que hacer. Gracias, Señor, por permitir este momento donde puedo, a la luz de tu amor, de tu Santo Espíritu, de tu gracia, reflexionar, de hacer un alto, de darle gracias a la fuerza de tu amor un mejor sentido a mi vida. Bendito seas, Señor. Gracias porque todo esto nos hace libres, nos sana el corazón, nos sana de la mente. Aumenta en nuestro espíritu tu presencia. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Esta noche, Dios mediante, nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo de esta manera tan especial. Reciban un abrazo fuerte y en el nombre del Señor iniciemos este nuevo día. Hasta esta noche. Una noche para velar y orar. Una noche para velar y orar. Velando y orando. Velando y orando. Minuto de Dios Colombia. Conexión Red Digital.